abrir la escritura en el libro de Job, hermanos. Job capítulo 19. Vamos a leer los versículos 25 al 27. Job 19, 25 y 27. Job 19, hermanos, 25 y 27. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Si alguien le puede pasar un banquito al hermano, por favor. Está acá afuera, está parado el hermano Guachi. Creo que vamos a tener que comprar un poco más de sillas, ¿verdad? Bien. Les voy a pedir que se pongan de pie, hermanos, para leer la palabra de Dios. Y leemos la palabra del Señor, que dice así: Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después se desecha esta mi piel. En mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán, y no otro. Siéntense, por favor. Job es el libro considerado más antiguo de la Biblia. Incluso algunos llegan a considerarlo el más viejo que el Génesis, más viejo que el Génesis. ¿Sí? Hay incertidumbre, ¿verdad? Pero a ciencia cierta no se sabe bien cuál es más antiguo, si el Génesis o el libro de Job, pero muchos consideran que Job es aún más antiguo que el libro de Moisés, que es el Génesis, ¿verdad? Aquí en las palabras de Job hay un tipo de Cristo, o más bien está prefigurado Cristo, o está hablando de Cristo como el Redentor. ¿Sí? Dice, fíjense nada más, ¿de qué tanto tiempo hablamos del Génesis? Serán 4,000 años que se escribió, tal vez 4,5. Tal vez Job se calcula que fue escrito hace 6,000 años. Entonces, Cristo está aquí en el libro de Job, ¿sí?, ya mostrado como el Redentor de nosotros, el Redentor del mundo. ¿Sí? En la Biblia, hermanos, hay muchos tipos de Cristo, muchas figuras de Cristo, ¿verdad? De hecho, la Biblia, pues, toda nos habla, desde el principio hasta el fin, nos habla de Cristo. ¿Sí? Entonces, empezando por Adán, por ejemplo, Adán es una figura de Cristo, ¿verdad? Recordemos que Adán fue el primogénito de las criaturas de Dios, de los hombres, y a él se le dio el dominio de la tierra, ¿verdad? De todos los seres que vivían, ¿verdad? Al Señor Jesucristo también se le ha dado todo el poder y todo el dominio, ¿verdad?, sobre todas las cosas creadas. Ahora, recordemos también que la iglesia, ¿verdad?, es un tipo de la mujer de Adán. ¿Por qué? Porque la mujer de Adán fue sacada de su costado, ¿verdad?, y la iglesia sale de la sangre y el agua de la herida de Cristo, del costado de Cristo. Entonces, Adán se le considera el padre de todos los hombres, según la carne. Cristo es el padre
de todos según el Espíritu. Por el pecado de Adán, todos fuimos condenados. No hay quien no. Pero por el pecado del Señor Jesús, por la justicia de Jesús, todos somos justificados. Por Adán entró la muerte, por Jesús entró la vida. Y también en el libro de Josué podemos ver que Jesús está significado. Josué quiere decir Salvador, ¿verdad? Y Jesús también significa Salvador. Jesús o Yeshua. Josué es el que introduce al pueblo a la tierra prometida y Jesús es el que nos introduce al reino celestial, ¿verdad? El libro de Samuel. Samuel fue hijo de una madre que era estéril y Jesús hijo de una virgen. Samuel fue sacerdote y profeta. Jesús el mayor y último de los profetas, sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec, dice la Escritura. Amén. También en el libro de Jeremías viene el Señor prefigurado. Recordemos que Jeremías se dedicó completamente a Dios, de tal manera que se mantuvo puro, él nunca tuvo mujer durante toda su vida. Y Jesús es la pureza y la santidad de Dios también. Entonces, a lo largo de la Escritura, hermanos, hay muchísimos tipos de Cristo. Pero hay un libro que nos habla muy claramente y nos presenta a Jesús como nuestro rescatador, como nuestro redentor. Este libro es el libro de Ruth. Es conocido como el libro de Ruth la Moabita. Y este libro muestra claramente a Jesús como nuestro rescatador o como nuestro redentor. El término redentor significa ser liberado o devuelto mediante el pago de un rescate. Antiguamente, recordemos que Dios ejecutó juicio sobre los primogénitos de Egipto, pero después reclamó a los primogénitos israelitas para su servicio. Esto lo podemos ver en Éxodo 13:2. Si gustan, vamos a ver. Éxodo 13:2. Dice: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre la matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Entonces, en un principio, los primogénitos, los primeros hijos, fueron consagrados para el servicio del Señor. Pero después, ustedes saben que el pueblo se extravió y se fabricó un ídolo, un becerro de oro, y eso tuvo consecuencias en la vida del pueblo de Israel, por lo cual entonces Jesús tuvo que cambiar a los primogénitos por los levitas. Los levitas son los sacerdotes ahora del pueblo de Israel. Entonces los levitas tuvieron que sustituir a los primogénitos. Pero pasó algo aquí muy raro, ¿no? Porque los primogénitos eran más que los levitas, ¿sí? De tal manera que no pudieron sustituir completamente a todos los primogénitos. O sea, era un cambio, ¿verdad? Un levita por un primogénito. Pero fueron más los primogénitos que los levitas. ¿Y qué pasó con esos que sobraban, esos que faltaban rescatar, por decirlo así, ¿verdad? Tuvieron que pagar un precio por ellos, ¿sí? Entonces, pagaron un precio
por los primogénitos que sobraban. Vamos a ver Números 3, 4, 46, 47. Números 3, 46, 47. Dice la palabra del Señor: tomará 5 ciclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario. Los tomarás, el ciclo tiene 20 jeras, y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. ¿Ah? Bien. Entonces decimos aquí que los primogénitos fueron redimidos o rescatados por un precio, ¿verdad? Entonces los redimidos son los rescatados, los que fueron comprados por un precio, ¿verdad? El redentor es el que paga el precio del rescate. Jesús, entonces, hermanos, es prefigurado en el libro de Ruth también. Y esta historia, hermanos, es muy interesante, ¿verdad? Y nos muestra de cómo Dios ha provisto la salvación no solo para su pueblo, sino para todo aquel que reconoce al Dios de Israel, ¿sí? A Jesús, ¿verdad? Y la historia, hermanos, tal vez muchos ya lo han leído. ¿Cuántos han leído el libro de Ruth? A ver, levanten las manos para saber con quién. Sí, faltan todavía una gran cantidad, pero pues a lo mejor les gusta la historia, ¿verdad? La historia comienza con un hombre que se llamaba Elimelech, y se va a vivir a la tierra de Moab, y se fue a vivir con su mujer que se llamaba Noemí, ¿sí? Y dice que allá tuvo 2 hijos. Uno se llamaba Malón y otro se llamaba Kelión, ¿verdad? Y fíjense que cómo coincide, ¿verdad? Aquí la palabra. Malón significa enfermizo, o sea que era malón, estaba malón, ¿sí? Y Kelión significa desfallecido, ¿verdad? El marido de Noemí se llamaba Elimelech, quiere decir mi Dios es rey. Noemí quiere decir placentera, ¿sí? Bueno, sucede que pues murió Elimelech y dejó viuda a Noemí, ¿sí? Posteriormente sus hijos se casaron con una mujer cada uno, ¿verdad? El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Orfa significa la que da la espalda y Ruth significa amiga, ¿verdad? Con el paso del tiempo, entonces Malón, enfermizo, ¿verdad? Y Kelión, desfallecido, murieron y dejaron sola a sus esposas, viviendo solamente con Noemí. Y pues Noemí, desconsolada, ¿verdad?, decide regresarse a su tierra y le dice a sus nueras: ¿saben qué? Váyanse y búsquense otro marido, ¿verdad? Yo me voy a mi tierra, ustedes están jóvenes, ustedes tienen que vivir su vida. Pero ellas no quisieron en un principio dejarla, las dos, ¿verdad? Pero Orfa, al fin de cuentas, decidió dejar a Noemí. ¿Cómo coincide su nombre? Dar la espalda, ¿ah? Y sin embargo Ruth se quedó con ella. Y a pesar de que Noemí le decía: no, hija, tú vete, tú no mereces sufrir conmigo, no mereces
no mereces estar aquí, tú puedes hacer tu vida, vete a tu pueblo y sirve allá a tus dioses. Pero aquí Ruth hace una declaración en Ruth 1:16, vamos a ver el libro de Ruth. Respondió Ruth, vamos a ver desde el 15, dice, Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Fíjense la declaración, esta es una declaración profética de parte de Ruth. ¿Sí? Ruth era moabita. Los moabitas, hermanos, eran descendientes de Lot, el sobrino de Abraham. Moabita quiere decir salido de un padre. Recuerden que las hijas de Lot tuvieron hijos de su padre y de ahí salieron los moabitas. Entonces Ruth era una mujer moabita, ¿verdad? Y los moabitas, recuerden, hermanos, que cuando los judíos trataron de abrirse paso por su tierra cuando cruzaron el Mar Rojo, ellos les dijeron, no te damos permiso de pasar, ¿sí? Y ya ve que cuando los judíos, el pueblo de Israel, en su caminata tenía que luchar contra los pueblos que se encontraban delante de él. Entonces este fue el pueblo que no peleó con Israel. ¿Por qué? Porque eran parientes cercanos. Y Dios le dijo a Moisés, no pelees con ellos porque son tus parientes, ¿verdad? Pero bueno, Ruth y Noemí se fueron a Belén, y pues como eran viudas, ¿verdad? Iban ahora sí que sin nada, sin dinero, ¿verdad? Sin ninguna propiedad, sin algo que les ayudara. Entonces dice la escritura que para poder mantenerse, Ruth tuvo que ir a recoger espigas a un campo de cebada, ¿sí? La cebada es una semilla que se ocupa para hacer pan. La cebada también se utiliza para hacer cerveza, ¿sí? Entonces Ruth se fue a recoger espigas allá y ella fue a un lugar donde estaba un pariente de su esposo que había muerto, y este pariente se llamaba Boaz. Entonces Boaz la vio recogiendo espigas en ese lugar y preguntó por ella. Dijo, ¿quién es esta muchacha que está ahí? ¿Verdad? Entonces le declararon, no, es la nuera de Noemí y pues está viniendo a recoger espigas aquí. Bueno, le dijo Boaz, ¿saben qué? Ayúdenla, incluso déjenle caer espigas. En aquel tiempo, cuando se hacía la cosecha, cuando se recogía, los trabajadores iban recogiendo, pero lo que caía al piso no lo recogían, lo dejaban para la gente que necesitaba, ¿sí? Entonces Noemí iba detrás de esos trabajadores recogiendo las espigas que se les caían a los trabajadores. Pero Boaz, el dueño del campo, les dijo, déjenle caer unos manojos de más, ¿sí? Para que ella pueda llevarle a Noemí, ¿verdad?
una buena porción. Entonces cuando llegó Ruth y le dijo a Noemí, le contó cómo había ella llegado al campo y lo que llevaba bastante grano. Entonces Noemí le dio gracias a Dios, dijo, alabo a Dios, dice, porque vos es uno de los parientes más cercanos que tenemos, ¿verdad? Y solamente Él podrá redimirnos, solamente Él podrá rescatarnos. Y el rescate al que se refiere Ruth es este. Vamos a leer el capítulo 3 de Ruth. Se los voy a leer y ustedes lo siguen con su vista, por favor. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de la cebada. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta. E irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mi mujer virtuosa, que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano con todo esto, hay pariente más cercano que yo. Vas aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere bien, redímate. Mas si él no te quisiese redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocer unos a otros. Él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se la puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ya todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Entonces, aquí vemos el rescatador, es el redentor, ¿verdad? La traducción de rescate aquí en el Antiguo Testamento viene de la palabra Ofer, y quiere decir cubierta, literalmente cubierta. Y esta palabra está relacionada, hermanos, con kafar, que quiere decir expiación, se traduce como expiación. ¿Qué es la expiación?
La expiación es quitar la culpa o pecado por medio de una tercera persona, ya sea animal, ¿verdad?, o persona. Y el término hebreo kiper equivale al arameo de borrar o de cubrir. Entonces, nosotros tenemos un dicho que viene de la cultura hebrea que nos llega a nosotros como el chivo expiatorio, ¿verdad? Muchas veces hemos oído esta palabra, no, es el chivo, lo agarraron de chivo expiatorio, ¿verdad? ¿Y quién es el chivo expiatorio? Una persona que no tiene culpa en nada, pero le echan la culpa de algo, ¿verdad? Y aquí en México es muy utilizado este término. No es un chivo expiatorio, lo agarraron, es el chivo expiatorio, ¿verdad? O sea, este chivo expiatorio paga lo que no tiene que pagar. Entonces la expiación, hermanos, se hacía principalmente por medio de la sangre de una víctima y como simbolismo da cambio de una vida ajena para obtener el perdón divino, ¿verdad? Se da cambio una vida ajena para obtener el perdón divino. El libro de Ruth, entonces, hermanos, nos muestra a Cristo como nuestro Redentor. El hecho de que vos haya puesto su manto sobre ella, quiere decir que la estaba cubriendo, ¿verdad? Y la iba a redimir, es decir, la iba a rescatar. Pero como había un pariente cercano, pues tuvieron que hablar con el pariente cercano y le dijo, mira, yo voy a redimir a esta muchacha, si tú la quieres redimir, pues dímela tú y no hay problema, ¿no? Pero pues te vas a tener que casar con ella porque le tienes que hacer descendencia al hijo de Noemí. Y le dijo, pues ¿sabes qué? No, mejor redímela tú porque si no mi mujer me va a pegar, dice, ¿no? ¿Sí? No quiso redimirla entonces el pariente cercano y la tuvo que redimir vos. Ahora, hermanos, nosotros como pueblo separado de Dios en un principio estamos representados por Ruth. Recordemos que Ruth no había salido con el pueblo de Israel. Sin embargo, ella pertenecía al linaje de Abraham por ser sobrina de Lot. Pero vemos que Ruth fue insertada en el linaje real, en el linaje de Jesús, de la misma manera que fue insertada Rahab la ramera. ¿Ustedes recuerdan a Rahab la ramera? ¿Sí? La mujer que escondió a los espías, ¿verdad? Ella, la ramera Rahab, también fue insertada en la genealogía de Jesús. ¿Sí? Hermanos, de esta misma forma nosotros, por seguir a Cristo, Él nos ha rescatado y nos ha insertado en el linaje de los reyes y sacerdotes. Sí, amén. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Primera de Pedro 2, 9 y 10.
Dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Verdad? Entonces, somos linaje escogido de Dios. Jesús es nuestro rescatador, Él es nuestro redentor, y no nada más de nosotros, Él es el redentor del mundo, ¿verdad? Y su palabra dice que fuera de Él no hay quien salve, ¿verdad? Hoy le damos gracias a Dios, hermanos, porque Él nos ha comprado. Él fue el chivo expiatorio para nosotros, sin culpa, ¿verdad? Porque Él no tuvo ninguna culpa, sino Él solamente por amor se dio para nosotros. Él es la propiciación de nuestros pecados, ¿verdad? Él es nuestra justificación. Y todo, hermanos, esto es solamente por el más puro amor que puedan ustedes imaginar. ¿Sí? Vamos a leer Salmo 49 del 1 al 9. ¿Estamos ahí, hermanos? Sí. Okay. Pongan atención a esta palabra, hermanos. Salmo 49, 1 y 9. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de la adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de su riqueza se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca más, y nunca vea corrupción. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién podrá pagar por nuestra vida? ¿Quién en la tierra podrá pagar por nuestra vida? Nadie, ¿verdad? Sí. Dice que no hay precio. No hay precio para una vida. Solamente Cristo pudo pagar el precio. ¿Verdad? Él es nuestro rescatador, Él es nuestro redentor. Y somos redimidos por Él. Los redimidos somos los comprados. ¿Sí? Entonces hoy nos acordamos de un sacrificio por medio de esta ceremonia, la cual vamos a celebrar esta mañana, esta tarde, ¿verdad? Ya tarde. Y vamos primeramente a alabar a nuestro Señor, porque hemos reconocido esto, hemos reconocido que Él nos ha comprado, Él nos ha redimido, ¿verdad? Con su sangre. ¿Ven? Este fue el precio que Él pagó, hermanos, por nosotros, ¿verdad? Su sangre.